amados hermanos y hermanas, nuevamente estamos con ustedes y es un gozo para nosotros. ¡Ay, qué maravilloso, hermanos y hermanas! La presencia de nuestro Dios en la vida nos trae alegría. Verdaderamente estoy muy contenta hoy, especialmente contenta. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que sí sé es que esa alegría viene de Dios. Porque en este mundo tan tremendo, pues solamente Dios puede darnos un contentamiento en el corazón. Y bueno, continuamos, hermanos, con esta semana, con el tema general, la verdad sobre el contenido de la Biblia. Y bueno, pues para este jueves 1 de septiembre, ya también es un mes muy hermoso, hermanos. Vamos a hablar de la historia en este mes. Uy, estoy encantada y esperando. Bueno, para hoy jueves 1 de septiembre, el tema se titula Los secretos del Antiguo Testamento. Ay, a ver qué nos dice el pastor. Adelante, pastor. Bueno, no les voy a hablar de la cábala. No, ni tampoco de los Misraín y otras cositas que hay en cuanto a supuestos contenidos esotéricos del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento es precisamente uno de los ejemplos más hermosos de cómo Dios preserva su palabra para que no nos llegue ni mutilada ni añadida. Amén. Y es precisamente ese el punto en el que nos queremos enfocar en este día. La inspiración divina del Antiguo Testamento quedó sancionada por nuestro Señor Jesucristo. Les menciono solamente algunos pasajes que ustedes ya conocen, como el famoso de Juan 5:39, que hemos manejado mucho últimamente, pero también está, por ejemplo, Mateo 5:17 y 18. De tal manera que el Antiguo Testamento que conoció, que manejó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, el que lo conoce perfectamente a fondo, nos presenta un canon que fue el canon palestinense, es decir, la lista de libros sagrados del Antiguo Testamento que estaba vigente en Palestina en la época de Jesús. Y esa lista contenía 22 libros. Pero 22 libros que en su contenido real son los 39 que ahora tenemos en nuestro Antiguo Testamento, exactamente los mismos, porque los cristianos y otros eruditos hicieron fragmentaciones. Por ejemplo, Samuel, Crónicas y Reyes se dividieron en primero y segundo. Claro. Lamentaciones salió de Jeremías. Ajá, exacto. Y así por el estilo, por ejemplo, Ruth salió de Jueces. Y así diversos libros, de tal manera que nos da ahora un total de 39 libros. Por ejemplo, el libro de los 12 profetas menores era uno solo. Y ahora ya son 12. Y eso nos suma los 39, pero el contenido es el mismo que reconoció nuestro Señor. Ese contenido que fue el que sancionaron los rabinos después de la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, y que según una leyenda se reunieron en Yamnia, en un concilio judío, en el año 90, para dejar este canon. La verdad es que eso no se ha comprobado históricamente en cuanto a la reunión, pero sí en cuanto al consenso de los judíos palestinenses de la época de Jesús, es que el canon era el que ahora tenemos. Esto nos lo atestigua, y lo veremos más adelante, Flavio Josefo. Pero por lo pronto vamos a ver que el Antiguo Testamento se nos presenta en 3 divisiones. La primera división, la ley, la Torá. Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Y ya para el tiempo de Esdras y Nehemías se le agregó Josué, y fue el Hexateuco. El Hexateuco, que también se conoció como la ley. Aunque la verdad es que el libro de Josué le pasó como balón de fútbol, lo hubieron arrojando de una cancha a otra, y también lo vamos a encontrar con otros escritos. Luego la siguiente parte es los profetas o los Neviín. Recuerden, la primera parte fue el Pentateuco, la ley o la Torá, según los judíos, la Torá. Y ahora la segunda parte son los profetas o Neviín. Profetas anteriores como Josué, Samuel, Jueces, Reyes, y los profetas posteriores, los que ya conocemos, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y los 12 menores.
Estos forman esta tercera parte. En cuanto a la ley casi de inmediato, la Torá casi de inmediato se consideró de autoridad divina. De tal manera que ya en la época de David, en la época de Salomón, se consideraba la ley como los escritos sagrados, las sagradas escrituras. En el caso de la segunda parte de los profetas o Nevi'im, es más o menos en el siglo II antes de Cristo, cuando después de regresar del exilio, los judíos que regresaron sancionaron esta parte del Antiguo Testamento como escritura sagrada. Vamos a encontrar la tercera parte. La tercera parte que llamaron los escritos, pero también Ketuvim. Los Ketuvim también les podían llamar los salmos, porque en esta parte estaban los salmos, y siendo el libro más grande, le daba nombre a toda esta parte. Los Ketuvim estaban integrados por los salmos, proverbios, Job, Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas, y los 5 rollos o Megillot, que son cantares, lamentaciones y libros que son de carácter poético. Es interesante que en esta parte es una parte que podrías llamar la más antigua en cuanto a su generación, a su autoría, pero la última, la más reciente en cuanto a su redacción. El caso del libro de Job es un caso paradigmático. Job es una historia tan antigua que ni siquiera se menciona a los judíos porque no existían en esa época. O sea, la época en la que se da la historia de Job es una historia tan antigua que ni siquiera se menciona al pueblo hebreo porque todavía no existía este. Sin embargo, su redacción final es hasta el siglo II después de Cristo. Es interesante porque estas tres partes, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, estas 3 partes, en ningún momento contemplan los libros llamados apócrifos, que sería Judí, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, Primera y Segunda de Macabeos. Judí. Ninguno de estos libros está ahí. Estos son incorporados en la Septuaginta, una traducción al griego del Antiguo Testamento, que se realizó más o menos entre 200 y 100 años antes de Cristo, de manera gradual, y que fue realizada por judíos del exilio, y algunos más con propósito comercial que con un propósito religioso, e incorporaron estos libros, pero nunca nos vamos a encontrar en ninguna de las 3 partes fundamentales que son el canon del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento se origina al regreso de los expatriados en Babilonia. Entonces ellos van recogiendo estos libros, se van dando forma, y hay consenso en cuanto a lo que ha de ser el canon, pero ese consenso se tuvo que ratificar porque en el año 70 después de Cristo cayó Jerusalén. Fue destruida por las tropas romanas y entonces los rabinos emigraron a Yamnia, un puerto cercano hacia el Mediterráneo, y ahí se radicaron. Y ahí fue donde surge la leyenda de su concilio en Yamnia en el año 90, pero lo que es completamente cierto es que el consenso del canon estaba listo. De tal manera que estos 39 libros del Antiguo Testamento son los que forman el canon. Y su secreto fundamental es este. Y es muy importante notar. ¿Cuáles son los secretos del Antiguo Testamento? Y el primer secreto es el consejo de Dios. O sea, Dios comunicándose a los escritores, a las escritoras. Porque, ojo, también hubo damas que escribieron partes del Antiguo Testamento, como es muy probable que haya sido el caso del Eclesiastés. Ahora, hay un caso de real importancia que hay que subrayar.
El otro secreto del Antiguo Testamento está en la maravillosa forma como Dios mantiene el canon sin contaminación, ni mutilado ni añadido, íntegro. Y el otro secreto, el más importante, es cómo nos prepara, cómo va generando el ambiente para que llegara Dios hecho hombre. En esa autorrevelación de Dios que es Jesucristo y que culmina con el acto de su expiación, la expiación de nuestros pecados. Son los grandes secretos del Antiguo Testamento. Amén, gloria a Dios. Te alabamos, Padre, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Anhelamos tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque nos has hablado. Gracias, Señor, porque te has levantado un pueblo que se ha ocupado de entrar en ese proceso de depurar tu palabra. Y hoy tenemos la Sagrada Escritura en nuestras manos. Y podemos gozarnos, Señor, escuchándote a través de ella. Gracias, Padre amado, porque cada día nos hablas, cada día nos dices cuánto nos amas. Como decía el pastor en aquella ocasión, tu carta de amor. Gracias, Señor. Permite que esta tu palabra, Señor, siga penetrando en los corazones. Siga cambiando las vidas, las historias, siga regenerando, siga haciendo nacer de nuevo, Padre, a las personas para que tengan acceso a la vida eterna. Gracias, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos al Señor, mis amados hermanos y hermanas, pues su palabra. Y damos gracias a Dios por este tema. Y la verdad es que pues aprendemos mucho, ¿no? Les vamos a suplicar que sigan compartiendo este mensaje, ¿verdad? Con todas las personas que conozcan. Ahorita en la nueva aplicación, pues ya se puede escuchar esto, no sé, cuando van manejando, cuando están haciendo alguna otra actividad. El chiste es que la palabra de Dios esté presente en nuestra vida cotidiana. Así es que, hermanos y hermanas, muchas gracias. Pues si Dios lo permite, nos vemos mañana.